Hola, buenas noches a todos y a todas. Esta es una charla que, como dijo Felipe, se hace por el Día de la Tierra, que es el 22 de abril. Esta charla se llama Interacción Planeta-Tierra-Sociedad. Ya, esta es una imagen antes de partir. Yo trabajo en la Universidad de Chile, soy académico en el Departamento de Geología. También colaboro con el LMI, el Laboratorio Mixto Internacional Francés, y también con el Gobierno de Chile, que a través de ANIT, la Agencia Nacional de Desarrollo y Tecnología. ¿Ya? Acá tengo una imagen, usé esta imagen de Doodle, no sé si han estado mirando Google, que la imagen ha ido cambiando, y es por el 22 de abril, el Día de la Tierra, donde tenemos una imagen de 1986, una montaña en África, el Kilauea, no el Kilauea, no me acuerdo bien, pero en Kenia, un monte súper típico de Kenia, donde tiene mucha nieve, y otro con muy poca nieve ya en 2020, donde hay un claro efecto del cambio climático. ¿Ya? Y Google ha ido cambiando esta imagen a lo largo de todo el día, mostrando los efectos del cambio climático en la Tierra. ¿Ya? Como les comenté, soy geólogo de la Universidad Católica del Norte, doctor en ciencias de la Universidad Católica del Norte y de la Universidad Paul Sabatier en Francia. Mi experiencia laboral más relevante es que actualmente soy investigador postdoctoral de la Universidad de Chile, he sido profesor en la Universidad Católica del Norte, Universidad de Atacama, he hecho cursos código Sense en el INACAP, en el Centro Industrial y Minero de Escondida, CEIM, y también he trabajado en la industria como geólogo de exploración en Yamanacol, en una empresa de oro. Actualmente, mis publicaciones más relevantes son esta, que es acerca del uso de minerales para buscar cobre. Tengo otra publicación de 2019 que es acerca de variación climática cerca de los 40 millones de años en el desierto de Atacama. Y aparte, otro trabajo también en variación climática ambiental. Actualmente soy el investigador principal de un proyecto Fondesit de postdoctorado, el cual busca cobre en el desierto. También colaboro en otro proyecto de investigación que busca variabilidad climática, que son principalmente mis líneas de investigación. Ahora vamos a partir, que se celebra el Día Mundial de la Tierra, el 22 de abril. Esto se empezó a celebrar hace 50 años atrás, buenas noches, a partir de manifestaciones que se realizaron en Estados Unidos, principalmente por la sobrepoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones que existían. Entonces, nosotros recibimos el planeta así, y el problema es que estamos haciendo esto. Entonces, al hacer esto, estamos estrujando el planeta. Entonces, si a nuestros nietos, hijos, o en un futuro, queremos entregar este planeta, no ese planeta. Entonces, es muy importante hoy en día hacer conciencia de que tiene que haber armonía entre la sociedad o entre la raza humana y el planeta Tierra. ¿Y quién estudia el planeta Tierra? Las ciencias de la Tierra. Las ciencias de la Tierra se componen principalmente de diferentes ciencias. Se componen de la geodesia, que son las ciencias que estudian la forma de la Tierra. O sea, la Tierra en realidad no es redonda como uno piensa, sino tiene relieve. Por ejemplo, en la cordillera de los Andes tiene un importante relieve. En la fosa tiene un relieve negativo. Entonces, la geodesia estudia las formas. Luego tenemos la climatología y la meteorología, que estudia la variación del clima durante el día a día. Acá hay un mapa de la temperatura media anual, donde vemos que cerca del Ecuador hay mayor temperatura. Ya hay serie los polos, menor temperatura. Luego tenemos la oceanografía, que estudia mucho el tema del movimiento de cardúmenes, de cómo se comportan los océanos, los tsunamis. Acá tenemos un mapa de cómo migran las corrientes marinas. ¿Ya? Y luego tenemos la geología, que es una ciencia amplia, y estudia, geo significa tierra, y logía ciencia. Entonces la ciencia que estudia la Tierra. Y acá tenemos que estudia los volcanes, estudia los fósiles, los dinosaurios, la mineralogía, los desiertos, la deformación, la sedimentología, y si yo la mezclo con otras ciencias duras, como son la física, la química o la biología, ¿qué obtengo? Obtengo ciencias como la geofísica, la geoquímica y la geobiología. Entonces, todas estas ciencias que vemos acá estudian el comportamiento de nuestro planeta Tierra. Algunos datos generales. Entonces,
antes de partir, voy a decir que la Tierra se formó hace 4.500 millones de años. Al mirar este número, nosotros vemos que es un número demasiado grande, o sea, súper difícil de dimensionar, ¿cierto? Entonces, hace 4.500 millones de años atrás, la Tierra era una bola de fuego, la cual comenzó a enfriarse, se demoró casi 2.000 años en enfriarse, y se fue formando el planeta Tierra. Después, en la siguiente día, podemos ver una de cómo se formó la Tierra, ¿ya? El diámetro son 12.756 kilómetros, número bastante grande también, es como ir como 800, 900 veces a los Andes, para que tengan una idea más o menos. ¿Ya? Un periodo orbital, o sea, cuánto se demora en dar la vuelta al Sol, son 365 días, la excentricidad de esa órbita no es redonda, es ovalada. La masa son 5,9 por 10 elevado a menos 24, la Tierra es mucho más masiva que Mercurio, Venus y Marte. ¿Ya? Dentro de los planetas rocosos, porque los planetas que están más cerca del Sol son rocosos, mientras los planetas que están más alejados son gaseosos. Y está cubierta por un 70% de agua. ¿Ya? Entonces nos vamos a focalizar en la edad de la Tierra. ¿Ya? Nosotros, la gente que estudia la ciencia de la Tierra, sobre todo los geólogos, trabajamos mucho en la cuarta dimensión, que es el tiempo. Entonces, acá tenemos una frase de James Hutton, que debe ser el geólogo más popular, que es el uniformismo, que dice que el presente es la clave del pasado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está ocurriendo hoy ocurrió en el pasado. Entonces, para entender los procesos que ocurrieron anteriormente, tenemos que entender los procesos que están pasando actualmente. Entonces, por ejemplo, cambio climático ha habido a lo largo de la historia de la Tierra. El problema es que la humanidad está acelerando ese cambio climático. Y acá tenemos el Gran Cañón de Arizona, Estados Unidos, y podemos ver que acá las capas más antiguas de sedimento tienen 2.000 millones de años, mientras que las capas superiores tienen 200 años. O sea, son capas súper antiguas y se formó en una placeta, en una meseta. Imagínense la mesa. Después, a los 65 millones de años, empezó un río a avanzar, y ese río empezó a incisionar ese cañón. Y eso se demoró casi 60 millones de años. Entonces la incisión de ese río fue hace 6 millones de años, lo que estamos viendo actualmente el Gran Cañón. ¿Ya? Entonces, porque los procesos geológicos son dinámicos. Y acá tengo un video de una memorista que me lo mandó hace 3 días y anda en el Gran Cañón. Y me mandó el video ahí de ayer, ese video. Entonces podemos ver el Gran Cañón en su mayor esplendor. ¿Ya? Ahora, la escala de tiempo geológica. Ya, es una espiral, nosotros vamos a partir acá, en el centro, donde tenemos los 4.600 millones de años. Entonces empezamos a evolucionar por esta espiral y se forman las primeras rocas, cerca de los 3.000 millones de años. Luego empiezan a aparecer los primeros organismos unicelulares, las bacterias, las cuales, ¿cómo se forman las bacterias? Provenían del espacio, llegaban en cometas, meteoritos, y venían diferentes grupos de aminoácidos que al mezclarse y se dieron las condiciones de la Tierra, nacieron los primeros seres vivos. Entonces, después la Tierra sigue evolucionando, hasta que cerca de los 600 millones de años empieza la vida. ¿Cómo partió? Con algas bajo el mar, luego tenemos la explosión de los peces, el océano se llena de peces. Luego estos peces salen del agua, se forman los anfibios, continúa la evolución y cerca de los 250 millones de años empiezan a aparecer los primeros dinosaurios. Ya, los dinosaurios reinaron durante un periodo de importante tiempo, cerca de 300 años, y a los 65 millones de años, ¿qué le pasó a los dinosaurios? Desaparecieron, ¿cierto? Es importante esto, desaparecieron los dinosaurios, se extinguieron, producto que cayó un meteorito. En la península en el Golfo de México, y produjo una nube de polvo que tapó el sol, cambió el clima y desaparecieron los dinosaurios. ¿Por qué les recalco esto? Porque los dinosaurios no eligieron desaparecer, desaparecieron porque un proceso externo que fue un meteorito que cayó en la Tierra. ¿Ya? Después vamos a retomar este tema. Luego sigue la evolución, aparecen los primeros mamíferos. O sea, los primeros mamíferos aparecen un poquito antes de los dinosaurios, pero no eran la especie dominante. Después de que desaparecen los dinosaurios, los mamíferos parten a ser la especie dominante. Y hasta que llegamos al mono,
que el mono a los 5 años se bajó del árbol, Lucy, y empezamos nosotros a evolucionar del mono. La próxima diapo también vamos a ver eso. Finalmente, hasta que llegamos al Homo sapiens, que somos nosotros. ¿Ya? Si esto lo tomáramos y lo lleváramos a un solo día, a 24 horas, ¿qué ocurre? Los dinosaurios existieron cerca de las 11 de la noche. Y el ser humano apareció, no se ve bien el número, pero como de las 23:40. Ahí aparece el Homo sapiens sapiens, el hombre. O sea, realmente nosotros somos como especie insignificante para la historia de la Tierra. ¿Ya? Y imagínense, los dinosaurios reinaron cerca de 200, 250 años, millones de años. Nosotros llevamos 10.000 años como especie. O sea, 100.000 años como especie, como Homo sapiens sapiens. Y lo que le hablaba del ser humano, pues, 5 millones de años, el Australopithecus, el mono que se bajó del árbol, se paró en 2 piernas, ahorró energía, tuvo mayor visión. Después evoluciona al Homo habilis, luego Homo erectus, el neandertal, y finalmente el que sobrevive, el Homo sapiens, que fue hace 100 millones de años. O sea, hace 100.000 años. El Homo sapiens empezó a poblar la Tierra recién cerca de los 15.000, 10.000 años. Llegó el Homo sapiens a América. ¿Todo esto ocurrió dónde? ¿Dónde la cuna del nacimiento del hombre? ¿De la civilización? África. Acá tenemos y esto está resumido, con esto trabajamos los geólogos, que es la tabla del tiempo geológico. Entonces, año 4600 hasta año 0. Entonces, los dinosaurios, ¿dónde vivieron? Triásico, Jurásico, Cretácico, en la era Mesozoica. Ahora, ¿dónde estamos? Estamos en la era Cenozoica, en el Holoceno, que son los 10.000 años. Se quiere proponer un nuevo tiempo que se llama el Antropoceno, antro de ser humano. Y ese tiempo se propone a partir de qué edad? Del 1800, que es cuando realmente el mundo se ha visto afectado por que viven los humanos en el mundo. Entonces, ¿qué coincide con el 1800? La era industrial. Entonces, ese es un tiempo propuesto que se llama el Antropoceno, que se está evaluando si se propone o no y de forma que sea formal. ¿Ya? Acá tenemos que la superficie de la Tierra cambia constantemente, como les mostré el Gran Cañón, está cambiando constantemente debido a diferentes procesos que ocurren en la Tierra. Por ejemplo, tectónica de placas, que la placa es que la Tierra se está moviendo, la corteza principalmente, lo vamos a ver en una slide más adelante, volcanismo, que es como cuando se generan volcanes, también modifican el paisaje, la erosión, recién cuando les mostré el Gran Cañón, lo que estaba erosionando la superficie era el río. Los agentes erosivos son el agua, el aire y la nieve. Y finalmente tenemos el impacto de meteoritos. ¿Ya? Aunque la Tierra tiene 4.600 millones de años, lo más probable es que cualquier superficie tenga menos de 100 millones de años. ¿Por qué? Porque está cambiando constantemente. Incluso Chile, las rocas más antiguas de Chile deben tener como entre 100 y 200 millones de años, no más que eso. En cambio, si nosotros vamos a Brasil, que no hay tanta interacción, las rocas son mucho más antiguas. Por eso en Brasil encontramos diamantes y en Chile no. Porque para formar un diamante necesitamos presión, calor y tiempo. Entonces, ahora, ¿de dónde vienen las fuentes de energía que permiten que este planeta se mueva y sea un planeta dinámico? Provienen del exterior, de la energía solar, y del interior de la Tierra, del núcleo de la Tierra. ¿Ya? Y tenemos algunos minerales que también generan calor, que cuando se transforman, tienen reacciones geoquímicas dentro de ese mineral, producen un decaimiento radioactivo que también libera calor. Algunos usan esta energía como energía nuclear y otros la usan para hacer el mal como una bomba atómica. ¿Ya? El interior de la Tierra está compuesta por 3 capas principalmente. Núcleo. El núcleo se divide en núcleo interno, que es una bola de acero, como un rodamiento. Un núcleo externo, que es lava. Entonces ese núcleo, esa bola de acero está en esa lava. En un momento gira para un lado y en otro momento gira para otro lado. Y ese núcleo que genera el campo magnético terrestre, pues que nos protege del viento solar, lo que viene del sol. ¿Ya? Luego tenemos el manto, que el manto es
es posible fluir en el manto. No es 100% sólido, pero permite hay fluidez, ¿ya? Y finalmente tenemos la corteza, que es la parte dura de arriba, es rígida. Entonces tenemos en algunos sectores la corteza, por ejemplo, bajo las cordilleras son cerca de 90 kilómetros y bajo el océano tiene un espesor de 5 kilómetros. Entonces esto imagínenselo como un huevo. La cáscara del huevo sería la corteza, la clara sería el manto y la yema sería el núcleo, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque en la corteza y parte del manto superior ocurren las placas tectónicas, o sea, ahí se generan las placas. Tenemos una zona rígida que se mueve sobre un sustrato que es fluible, ya que sería la parte superior del manto. Y acá tenemos las diferentes placas tectónicas. Nosotros nos encontramos en la placa sudamericana y al frente tenemos la placa de Nazca, que es la placa oceánica. O sea, si nosotros miramos de Valparaíso hacia el mar, estamos mirando la placa oceánica, la placa de Nazca. Y acá hay diferentes placas, y dentro de estas placas hay placas más pequeñas que se llaman microplacas, pero esta imagen solo muestra las placas que son más grandes. Entonces, esto hace factible que ocurran todos estos procesos geológicos, principalmente la generación de magma. Entonces tenemos zonas como una dorsal mesoceánica, donde tenemos que se están separando y sube magma. Tenemos otras zonas donde choca la placa de Nazca con la placa sudamericana, que están chocando y se están subductando. Y finalmente tenemos límites transformantes, que es donde hay contacto, pero no necesariamente sale magma, ¿ya? Lo que les comentaba, Sudamérica, la cordillera de los Andes, la fosa Chile-Perú. La fosa Chile-Perú es donde chocan estas placas. Entonces tenemos la placa oceánica y la placa continental. Se están acercando, se mueven a milímetros por año. Entonces la placa se moverá 2-3 milímetros por año. Eso tienen que llevarlo multiplicarlo por millones de años. Entonces en algún momento se acercan hasta que choca. ¿Qué pasa con la corteza oceánica? Es más densa, porque está compuesta de roca más densa, tiende a bajar y se produce la subducción. Es el proceso que estamos viendo acá. Entonces esa subducción, cuando llega a cierta temperatura, a cierta profundidad, se empieza a derretir esa placa. Y al derretirse esa placa se libera magma. Ese magma asciende y finalmente llega a superficie y se generan volcanes, se generan yacimientos de cobre. Esto también, por culpa de esto, también tenemos terremotos, tsunamis, y por eso Chile es un país tan atractivo geológicamente hablando. Lamentablemente va acompañado a veces de destrucción por los terremotos. Y luego tenemos acá el cinturón de fuego del Pacífico, que es todas las zonas donde ocurre subducción, y nosotros estamos ahí. Entonces, por eso tenemos tantos eventos geológicos que pueden ser a veces destructivos. Ya, lo mismo ocurre en Japón, lo mismo ocurre en Norteamérica. Entonces, ahora que hicimos una pequeña introducción más o menos a geología, para que tener una noción de lo que vamos a hablar, nos preguntamos cómo el planeta Tierra nos afecta a nosotros. ¿Ya? Entonces, acuérdense, les mostré que Chile está frente a una zona de subducción y tenemos los terremotos más grandes de la historia. O sea, tenemos el terremoto del Maule del 2010, cual fue 8.8, liberó gran cantidad de energía, produjo gran cantidad de formación. En Chile no se generan a lo mejor tantas muertes como en otros países porque no vive gran cantidad de gente. Por ejemplo, el terremoto de Haití fue menor a 8 y generó el terremoto que ha generado más muertes en la vida. Entonces ahí nosotros tenemos dos escalas. Richter mide liberación de energía y Mercalli mide destrucción. ¿Ya? Y luego tenemos el tsunami de Valdivia. El tsunami, ese es el 9.5. Es el terremoto más grande registrado en la historia de la humanidad. O sea, en la memoria de la humanidad no existe un terremoto más grande que Valdivia, que fue un 9.5. Generalmente este fue de carácter catastrófico porque modificó el paisaje. ¿Ya? Las olas que acá se liberaron llegaron a Japón, Hawái, a todos lados por la cantidad de energía que se liberó. De una escala, por ejemplo, de un 8.8 a un 9.5, deben ser más de 20.000 bombas atómicas de diferencia. Entonces esa es la cantidad de energía que libera un terremoto. Luego tenemos un volcán Villarrica. Chile tiene
debe tener más de 100 volcanes activos. Ya se califican en peligroso, moderado o como que no está ocurriendo, que no hay actividad volcánica. ¿Ya? Villarrica está en moderado, porque generalmente también de vez en cuando emite lava. ¿Ya? Generalmente los volcanes en Chile tienen un carácter mixto. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen explosiones explosivas, o sea, con harta bulla, lava, nube de cenizas, y explosiones efusivas. O sea, el magma sale, la lava sale de forma tranquila, con poco gas. ¿Ya? Luego tenemos los yacimientos de cobre, que se generan también gracias a la subducción, y acá tenemos el yacimiento de cobre Río Blanco Los Bronces. ¿Sí? El tema de las erupciones volcánicas no modifica cuánto se mueve la placa por el tema de la liberación del magma en este caso. También hay sismos que son asociados al volcanismo, pero son sismos mucho más bajos. Por ejemplo, cuando empieza a haber actividad volcánica, los sismos andan del orden de 5, 6, 3. En cambio, cuando tenéis un terremoto de subducción, estamos hablando de 8 o 7. Entonces son escalas muy diferentes. Pero sí, cuando empieza, a lo mejor no hay humo y va a empezar a haber actividad volcánica, empiezan a haber sismos antes. Entonces una forma de detectar que puede haber actividad volcánica, que nos está manifestando en superficie. ¿Ya? Luego tenemos el yacimiento de cobre más grande del mundo, que es Río Blanco Los Bronces. Por un lado es explotado por Andina y por el otro lado es explotado por Anglo América. ¿Ya? Y finalmente tenemos otra característica que es el desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo, con precipitaciones inferiores a 10 milímetros por año. O sea, estamos en un clima hiperárido. Si miramos esa foto no sabemos si es de Marte o de Chile. ¿Ya? Porque es lo que más se parece a la Luna o a Marte. Entonces, la pregunta en esta diapo, hacemos una pausa para si quieren beber café. ¿Termina este tema y tenemos la pausa? Ya, porque ahora ya empezar a hablar el otro tema. Entonces, ¿les parece que hagamos una pausa para que se sirvan un café? Porque ahora vamos a hablar otro tema. ¿Van a ir a buscar el agüita? Ya. O le doy nomás y tomamos café al final de la charla. Como quieras tú. Ya, entonces. Ya. Entonces, ahora, esto es lo mismo que los dinosaurios. ¿Cómo nos afecta la geología o los eventos geológicos a nuestras vidas? Pero ahora nosotros, la siguiente diapo nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo nosotros afectamos al planeta Tierra? ¿Cierto? Porque a través de sequías, variación climática, incendios forestales. Entonces nosotros estamos siendo nocivos para el planeta. Entonces, ¿cuál es el principal? ¿Qué es lo que está pasando ahora? O sea, estamos variando el clima de nuestro planeta. Como les comenté, la historia de la Tierra es súper larga, entonces han habido variabilidad climática a lo largo de toda la historia de la Tierra. Hemos tenido periodos bien secos, hay un periodo que se llama el snowball, que se llama la bola de nieve. O sea que el 90% de la Tierra estaba cubierta con nieve. ¿Ya? Pero ¿qué pasa durante esos periodos? O sea, se producen las grandes extinciones. Que se extinguen las especies que están sobre la Tierra. La extinción más importante se produce en el Permo-Triásico, cerca de los 235 millones de años, donde desaparecieron cerca del 95% de la especie que habitaba en la Tierra. Y fue principalmente por volcanismo, mucha emanación de diferentes gases y cambió la atmósfera de la Tierra. Entonces las especies que vivían antes no estaban preparadas para la nueva atmósfera. Entonces, volviendo al cambio climático, este cambio climático se está llevando principalmente, ahora estamos en una etapa de calentamiento, o sea, nosotros estamos calentando el planeta, ¿cierto? Y el problema es que estamos calentando el planeta, que a partir de la segunda mitad del siglo XX se ha producido una tasa nunca antes vista desde décadas a milenios, o sea, lo estamos haciendo demasiado rápido. ¿Se acuerdan de cuando les dije que partía el antropoceno? Desde 1800, también coincide con la revolución industrial. Entonces acá tenemos, no se fijen en esto, fíjense primero en el albedo terrestre. ¿Qué es el albedo terrestre? Es la energía que emana el Sol, los rayos cósmicos, que se meten a la Tierra y después se reflejan, se van. Entonces pegan a la superficie de la Tierra, como vemos acá, vienen del Sol, y se van, se queda un porcentaje que es cerca del 40%. Pero ¿qué ocurre?
¿Qué ocurre cuando vienen los rayos y tenemos el efecto invernadero? Los rayos se van, normal. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a generar una capa de gas? Vienen los rayos, se meten en la Tierra, pero no pueden salir. Entonces, como no pueden salir, ¿qué pasa? Empieza a aumentar la temperatura de la Tierra, calentamiento global. ¿Cuáles son esos gases? Principalmente los gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, lo que emiten los autos, el metano, halocarburos y óxido nitroso. ¿Ya? El principal componente, cerca del 60%, es el dióxido de carbono y la vida de la atmósfera son de 5 a 200 años. O sea, una vez cuesta que eliminar este gas. Y vemos que cerca de 1985, los últimos 15 años, la tasa de dióxido de carbono se disparó. Esto está en ppm, o sea, producíamos 340 ppm al año, partes por millón, y ahora estamos produciendo cerca de 420. O sea, realmente está aumentando el dióxido de carbono. Porque mucha gente, yo la charla la iba a hacer principalmente, en la mañana le hice una charla a los niños, que fue mucho de geología, le mostré los tsunamis, dinosaurios, y la iba a hacer bastante parecida, pero después empecé a hacer figuras y dije, no, pues si el Día de la Tierra, o sea, hablemos de realmente lo que está pasando, o sea, el cambio climático es real. Y hay varios líderes mundiales, como Donald Trump, Bolsonaro, mismo Kass, que no creen en el cambio climático. Entonces acá los números, la ciencia imparcial habla por sí sola. Entonces podemos ver que las mediciones de dióxido de carbono en la atmósfera se están disparando. ¿Sí? ¿Puedo hacer una anotación ahí para que se pueda entender las partes por millón? Cuando nosotros vamos a la revisión técnica en el vehículo y llevamos al auto para que nos analicen los gases, aparece una marca que se llama ppm, para que lo asocien. Ya, o sea, muchas gracias si de repente se me olvida ir aterrizando términos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los países que más contaminan? Los países que más contaminan, China. Cuando uno quiere comprar algo, ¿dónde lo compra? China. ¿Dónde es más barato comprar las cosas? China. ¿Cuáles son los que tienen menores políticas dentro de esos países de medio ambiente? Los chinos. Entonces los chinos, claro, o sea, cuando se discuten, después tenemos Estados Unidos, la Unión Europea, la India, Rusia y vamos bajando. Pero cuando hay los foros de calentamiento climático, por ejemplo, la COP25, cuando se discutió, no sacamos nada en ponernos de acuerdo todos estos países, pero si ellos no se ponen de acuerdo, si ellos son los que están liberando más dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Ya? Luego dentro de Sudamérica, Chile, o sea de Latinoamérica, Chile no tiene tanto emisiones de gas en comparación con México, Brasil, Argentina. ¿Ya? Y este último grafiquito muestra cuándo están los compromisos realmente a bajar las emisiones. O sea, Estados Unidos se comprometió, no se ve bien ahí, se comprometió en 2025 bajar entre un 26 y un 20%. La Unión Europea un 40%. Chile se comprometió en 2030 entre un 33 y un 40%. O sea, a bajar las emisiones de dióxido de carbono o de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, hay políticas de países, por ejemplo, como Canadá, que a 2030 ya tienen que tener todo auto eléctrico. Y el Estado está financiando autos eléctricos para que la gente no use más autos de combustión. Entonces son políticas que los países están tirando para fomentar la contaminación, en realidad, de gases de efecto invernadero. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las causas de este cambio climático? La generación de energía, principalmente cuando esa generación de energía se hace a través de la quema de combustible. Entonces, por ejemplo, en Chile, en la figura anterior, nos dimos cuenta que Chile tiene un número positivo, o sea, realmente disminuyó en el último tiempo la emisión de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque Chile cerró algunas plantas o ya no prohibió la quema de carbón. ¿Qué otra cosa? Los productos manufacturados, por ejemplo, el cemento. Cuando se genera cemento, uno está trabajando una roca que se llama caliza, que es rica en carbonato de calcio, y la producción de cemento en los hornos genera demasiado dióxido de carbono. La tala de bosque. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de los árboles? Tomar ese dióxido de carbono que está en la atmósfera y transformarlo en oxígeno. Entonces, si nosotros empezamos a talar árboles, estamos quitando esta agente transformante. Luego, el transporte.
Generalmente los tacos, cuando uno está en un taco y está en primera, avanza, primera, en ese momento uno está liberando mucho dióxido de carbono. La producción alimentaria industrial y finalmente el consumismo excesivo. ¿Ya? Porque en general, no sé, pues si estamos cambiando el teléfono, el reloj, la ropa constantemente y esto genera, uno, que se hagan productos manufacturados y lo otro que genera bastante contaminación. ¿Ya? Una consulta. Hemos visto en los últimos años que se han reunido los principales líderes de las 7 grandes potencias a nivel mundial y se toman medidas, supuestamente, para el cambio climático. ¿Esas medidas se han visto reflejadas en los últimos años o cero? Mira, vamos a ver, la siguiente diapositiva a responder eso mismo. Esa es de las conclusiones del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Acá participaron expertos de todo el mundo. Expertos, o sea, acá tenemos la persona que está a cargo del CR2, que es un proyecto Millennium, que le recibe 1.000 millones del Estado para hacer ciencia, y la directora de ese proyecto está metida acá. Y concluyeron que desde 1850 al 2002 se dispararon, o sea, subimos la temperatura de la Tierra en 1,5 grados Celsius. Entonces, esa es la curva normal, en una situación normal, y durante el último periodo se dispara. ¿Y eso con qué coincide? Con el antropoceno y con la revolución industrial. Entonces, la pregunta que me hacías tú, si nosotros no hacemos un cambio hoy, cambio radical, el planeta se va a destruir. O sea, nosotros nos vamos a extinguir como especie. Porque ¿qué produce esto? Ustedes se dan cuenta, o sea, en la zona, papá, ¿cómo te fue con la uva este año? ¿Mucho menos producción? Mucho menos, ya es una palabra, mucho menos producción, mucha dependencia de un elemento clave que nos está llegando, que es el agua, menor crecimiento, menor peso, y algo para acotar. ¿Ustedes saben qué clima tenemos hoy en esta zona? Alta temperatura en el día y baja temperatura en la noche. Eso es un desierto. Hoy en día estamos en un clima desértico en una zona que es extremadamente rica en la capacidad de producción de alimentos y es producto de la transformación que nosotros hemos hecho al valle, desde la costa hasta la cordillera. Deforestamos el bosque nativo a destajo, se plantaron cultivares de palto, cultivares de uvas en sectores donde antes eran selvas nativas, como el sauce, como el peumo, como el algarrobo, como el espino, y en base a la mezquindad o a la ambición económica hemos ido cambiando nuestro propio clima. Y estamos, mucho ahora yo estoy escuchando esto, estamos provocando esa foto que está ahí. Dentro de no sé si en algún punto se ha tocado el tema de la desalinización del agua, que se ha tomado mucho como un punto a favor que se puede hacer. Ustedes como geólogos han visto el impacto que tendría a nivel, como más que de la tierra, a nivel de marítimo, que tiene esto en sí en general. No, sabéis que no. O sea, yo sé que para los procesos mineros se está usando mucha desalinización de agua, pues están subiendo agua, incluso ya están subiendo hasta agua con sal nomás. ¿Y por qué ese punto no se toma el tema de la temperatura marítima y el tema del impacto que tiene la desalinización en la actualidad, que ya está teniendo en las costas marítimas, sobre todo en Chile, que es tan largo y tiene tanto mar? Que yo creo que no lo están tocando porque es un punto que no lo están viendo, todavía no se ve reflejado, porque Chile, o sea, en general, la humanidad actúa cuando ya hay un evento catastrófico. Entonces, cuando vean que realmente hay cambios, van a decir, oye, realmente hay que hacer algo. O sea, no se puede desalinizar el mar o no se puede subir agua. Por ejemplo, en la fosa que estábamos viendo, la fosa Chile-Perú, estaba la brillante idea de botar relave. Entonces, tirar los relaves mineros, tirarlo ahí, porque lo hicieron en Dinamarca, en Noruega, en Suecia, en Noruega, no me acuerdo, un país. De ahí que tiraron relave al mar bien profundo. Entonces, acá en Chile se le está ocurriendo la idea de tirar relave. Total, a 6.000, 9.000 metros, no pasa nada, no se sabe. Entonces, tampoco, por eso digo, los cambios a lo mejor se van a ver en un futuro, si realmente van a haber cambios, ahí recién se va a decir, oye, hay que hacer algo, como está pasando con el calentamiento global. O sea, es que claro, la mayoría de la gente, no sé si usted le pregunta quién es el mayor productor de oxígeno en la Tierra, ¿si ya sabe alguno?
La alga. El fitoplancton. Sí. Y con el proceso de desalinización, lamentablemente, la cantidad de fitoplancton que hay en el mar se está reduciendo notablemente y eso también daña el ecosistema por el tema de los movimientos de mamíferos en este caso o de animales que están muriendo por la baja cantidad de fitoplancton. Sí, pues yo no, o sea, también habían otras láminas que no, o sea, no las tomé en cuenta, que eran también porque hay cambios de la pH de los océanos, de la salinidad, y afecta a todos los organismos y esto es todo un sistema. No, pues sí, usted ¿no? Y como les mostraba en la slide anterior, la lámina anterior, de que realmente, o sea, países como China y Estados Unidos, si no participan en estas convenciones o ellos no están de acuerdo, generalmente si hacemos un cambio todos nosotros, va a ser un aporte. Pero si ellos realmente no hacen el cambio, o sea, va a ser súper poco significativo para la Tierra, porque son los mayores contaminantes a nivel mundial. Cuando no tienes opciones, no es una mala alternativa. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los embalses. Nosotros siempre nos hemos opuesto a los embalses y todo, pero son una alternativa que cuando no necesitas regular la cantidad de agua por la que requieres, por ejemplo, acá en la quinta región se pierde mucha agua entre octubre y diciembre, se va al mar. Si tuviéramos un embalse nos permitiría acumular agua cuando tenemos exceso y aprovecharla en los meses cuando no tenemos. Entonces, si tú me preguntas por un embalse enorme, obviamente tiene un impacto enorme. Pero hay políticas que te permiten ir teniendo gestión a nivel local y que sí te beneficia. Lo mismo las desalinizadoras. Si tú haces una de las desalinizadoras enorme, tiene un impacto enorme. Pero si buscas proyectos que se hagan cargo de un lugar local, de un requerimiento local y que ese sector lo necesita, tampoco es una mala política, pero hay que hacerlo de manera responsable. Claro, que como decía la señora, son industrias grandes, sí, como obviamente. las mineras las que lo están haciendo y lo están anticipando, y de la manera en la que lo están anticipando va a generar un cambio súper grande. Sí, la minera hace un uso excesivo de las desalinizadoras, pero porque ocupan agua desalada, dejan de ocupar agua continental, que es un efecto positivo. Claro. Y ahora en la región de Atacama se inauguró una desalinizadora que tiene fin potable para abastecer a la región en el consumo de agua potable. ¿No? Entonces igual no son políticas malas siempre y cuando se hagan de manera responsable. Ya, muchas gracias por las acotaciones. Es bacán que se genere ese debate y se genere conocimiento. ¿Ya? Entonces ahora vamos, ¿cuáles son las principales consecuencias del cambio climático? Entonces principalmente tenemos el aumento de temperatura, que lo estamos viviendo todos. Se generan más tormentas intensas por los cambios de temperatura, por los mismos cambios de temperatura. Tenemos un aumento de la sequía, o sea, yo creo que muchos hemos ido a Santiago, hemos visto los animales en época de verano que realmente están flacos, o en el cerro que realmente están flacos. Hay mucha gente que históricamente ha tenido ganado acá en la zona y ha tenido que abandonar los animales. O sea, el verano pasado o antepasado, mucha gente se tuvo que deshacer de los animales porque no tenían agua. Aumento del nivel del mar, esto se ve mucho en lo que es Venecia. Cuando sube el nivel del mar, la gente está haciendo turismo y de repente tiene que salir porque, claro, Venecia está una cota un poquito más bajo el mar, entonces se nota mucho cuando tiende a subir el mar, producto de que se derrite el agua en los polos, producto de los incrementos de la temperatura. Pérdida de algunas especies, por ejemplo, acá tenemos un oso polar que realmente le estamos cambiando el hábitat, y una escasez de alimentos, ¿ya? Entonces me voy a focalizar en las sequías, ¿ya? Que era lo que estábamos hablando más o menos el tema del agua. Entonces acá tenemos esta lámina que muestra principalmente en qué se va el consumo del agua. Principalmente el consumo del agua se va en forestales y en agrícolas,
la industria minera tiene un 1,3% y el agua potable un 2%. Ojo que también, o sea, la industria minera tampoco queda libre de esto, porque también esto es general. Pero si nosotros nos vamos a la región de Antofagasta, a la región de Copiapó, este número aumenta considerablemente. Entonces, al mirar este mapa, en el norte de Chile, ¿en qué ocupamos el agua principalmente? ¿En qué lo ocupa la industria? En la minería. Entonces, realmente, a veces yo igual trabajo para la industria minera, pero también trabajo medio ambiente, entonces hay que estar en equilibrio. O sea, si no, realmente no se puede explotar. Porque no hay agua, no se puede explotar. Así es simple, porque no podemos tener zonas de sacrificio. Después tenemos las paltas, o sea, agricultura, Valle Central. Y en el sur de Chile tenemos las forestales. Entonces nos vamos a focalizar Valle Central, que es donde vivimos nosotros. Entonces hoy día me puse a hacer estas láminas. Muchos hemos ido a la playa, pasado por Chagre. ¿Y qué pasa en los cerros de Chagre? Uno veía un cerro pelado, 1985. Fíjense en esta zona de acá. ¿Por qué había acá? Principalmente espino, algarrobo, litre. Ya en el 2007 empezaron a poseer un poco de cultivo en los cerros. Ya 2015 aumentó el cultivo y en 2021, fíjense, es posible que en la cima del cerro pongáis palto hoy en día. Realmente es una zona de palto. Entonces vienen los empresarios, como decía la señora allá, y llenan de palto. ¿Y qué le va a pasar a Panquehue si no hay una regularización? Se va a convertir en el nuevo Petorca. O sea, realmente están chupando las napas subterráneas y fíjense todo lo que ha cambiado. O sea, realmente hay una plantación de paltos de medida. O sea, hay especies que no se pueden poner donde no corresponden. Entonces, eso es lo que no entienden los empresarios. Por ejemplo, no es lo mismo un espino que un palto. No es lo mismo un litre que un palto por la cantidad de agua que ocupan. Para generar 3 paltas se requieren 1000 litros de agua. Entonces, imagínense, estos árboles ocupan 270 litros diarios en la época de regadío. En cambio, ¿cuánto ocupa un litre y un espino? Lo busqué en Google y no aparecía. ¿Por qué? Porque alguien ha regado un espino al cerro. O sea, bastaba con que una llovina, un poco de neblina y el espino tendía a florecer, el litre tendía a florecer. Entonces, ¿qué pasa acá con la CONAF? La CONAF, si uno trabaja en la empresa minera y quiere cambiar un árbol para poner un camino, para una plataforma de sondaje, no, problema, no se puede cambiar. Pero si voy a la CONAF y digo, ¿sabes que voy a cambiar un espino por un palto? No, dale, da lo mismo. Porque estoy cambiando de especie por especie. Entonces, no es lo mismo. Una cosa importante, una cosa muy importante, que fue un tema que tocaste tú recién. Ese espino y ese litre intercambian CO2 constantemente. El palto no lo intercambia. Es mucho menos la cantidad de intercambio que tiene gaseoso que lo que tienen esos árboles nativos. Ahora, el espino ni el litre dan esa maravilla de frutos como una fruta que la palta. Pero los paltos son para colocarlos donde corresponde que haya palta. Y con respecto a eso mismo, pues tenemos una zona de sacrificio que es Petorca, o sea, ya se le dio más prioridad del agua para las paltas que para la gente. Entonces aquí lo que les decía recién, solo producir 3 paltas se requieren 1000 litros de agua y entre 150 a 200 litros diariamente por árbol en régimen de riego, ¿ya? Entonces tenemos el cerro dividido donde hay palto y hay agua y tenemos la otra parte del cerro donde no existe el agua. O sea, para la comunidad no existe el agua, pero para los paltos sí. Entonces, ya que de repente nosotros nos hacemos los ciegos ante esto, en Europa empezaron a prohibir la exportación de palta chilena. O sea, países como Inglaterra, Alemania, declaran la guerra a la palta y no la ofrecen en sus restaurantes. Por un tema de conciencia. Porque no puede venir de una zona de sacrificio porque se transforma en un diamante de sangre. Para los que vieron la película, Diamante de Sangre viene de una zona de conflicto donde muere gente por conseguir diamante. Y se está pasando lo mismo con las paltas. ¿Ya? Aquí les voy a mostrar un trabajo que hicieron unas memoristas mías de la Universidad Católica del Norte, que trabajaron principalmente en la zona de la Aconcagua, y lo que nosotros esperábamos ver en este trabajo era variabilidad climática a través de los sedimentos de un tranque de regadío, ¿ya? Los resultados más importantes de estas chiquillas fue que las imágenes satelitales que obtuvieron acá, ¿ya? Entonces hicieron este gráfico a partir de la estación climatológica Vizcachita, ¿puede ser o no? Que no sé, ¿ya?
y se dieron cuenta que la temperatura desde, que no se ven bien los números ahí, desde 1960 hasta 2015 subió. Más o menos lo mismo que estamos viendo en el gráfico, que vimos en el gráfico anterior, cerca de 1,5 grados ha subido la temperatura en la zona. Entonces, como les dije, la ciencia es imparcial, no es buena ni mala, son datos, son resultados. Entonces la temperatura ha ido subiendo. ¿Y qué obtuvieron estas chicas? Obtuvieron lo verde, un incremento de la vegetación en un 25%, y lo rojo es que disminuye la vegetación en un 25%. Entonces tenemos desde el periodo desde 1990 al 95, 2000, más o menos relativamente similar, ¿cierto? ¿Y qué ocurre entre el 2010 y el 2015? Existe un proceso que hay una menor vegetación, disminuye la vegetación. Después tiende a aumentar levemente, pero vemos que realmente en el último periodo existen menos áreas verdes, que es lo que está mostrando esa figura. ¿Ya? Rinconada, tampoco se salva mucho. Estas imágenes las tomé ayer, donde existe mucha contaminación. O sea, realmente si uno va al cerro a tomar cerveza, ¿qué le cuesta llevarse la lata de cerveza o llevarse la botella? O sea, realmente no cuesta nada. Vemos esta parte que hay cerca de la Piedra de los Muertos, lleno de basura. Mina de Caracoles, lleno de basura. O sea, realmente nosotros de repente nos quejamos porque existen estas cercas, ¿cierto? Pero la abren y la gente entra a contaminar. O sea, no cuesta nada llevarse la basura hoy en día. Otro elemento contaminante, relaves. Relaves súper nocivo para la salud. Entonces, cuando hay viento y levanta este polvo que tiene minerales pesados y lo aspiran, es súper peligroso para la gente. Deforestación, tenemos una vista de la Piedra de los Muertos, desde un lado y desde el otro lado. Acá está hacia el norte y acá hacia el sur. ¿Y qué vemos principalmente? Acá que habían antes, mucho litre. En general, y sacaron todos los litres y ahora hay una donde colocan pasa a la gente. Entonces tenemos una deforestación súper importante en esta zona. Y finalmente la sequía. Esa es una foto del estero desde el Puente Blanco, y también tenemos una sequía considerable que se ha manifestado en la zona. ¿Puedo hacer una votación? Sí, por supuesto. Lo bueno que, al menos en la zona de acá de deforestación, el municipio está invirtiendo actualmente en recuperar ese sector. Y se llevó un convenio con CONAF y vamos a plantar 42.000 especies de bosque esclerófilo nativo en esa zona. Esos 42.000 árboles van a aportar con humedad al ambiente, con bajar la temperatura, y en un par de años también esperamos que puedan también acarrear algunas precipitaciones. Entonces esa zona de ahí, que era privada, pero va a ser municipal, se va a recuperar, se va a reforestar y se le va a entregar a la comunidad. No, una súper buena noticia. ¿Una consulta respecto a eso? ¿Ese terreno lo compró la municipalidad? ¿Cómo? ¿Lo compró la municipalidad? Sí, pues ahora se termina de firmar. Ya tiene error propio ya, porque para que CONAF nos entregara los árboles, nos solicitaron el rol de la propiedad. Y eso se entregó ya de la municipalidad. Entonces por eso se puede hacer el convenio. Efectivamente, compraron el terreno de abajo, son 84.5 hectáreas. Ya de donde está el tema del espacio, todo eso más todo el borde del cerro. Y abajo donde Chevalier, donde hay un terreno chico, compraron ese. No, eso no es. Porque Son hay las una noria ahí 85 hectáreas que aparecen acá. Entonces, CONAF hizo un recorrido en el terreno con nosotros y definió las áreas de plantación según los parámetros de CONAF. Así que ahí bueno, la buena noticia de todo esto, vecinos, es que el municipio va a poder devolver al ambiente estas 42.000 especies nuevas, ya que tiene Maitén, Arrayanes, Pino, Guayacán, que es bosque nativo esclerófilo de la zona, y que con la intención de entregar y devolver humedad al ambiente que no hemos perdido durante todos estos tiempos. Una cosa importante, muchos de los que estamos acá, creo que no son muchos de mi edad, pero muchos de los que estamos acá logramos disfrutar de lo que ahí había, que era un bosque natural de litres y que ya era.
un bosque natural, y eran más o menos como 40 hectáreas. Y de la noche a la mañana, incluso en una conversación con la comunidad en el municipio, se quería proteger para dejarlo como un parque, en forma nativa. Y de la noche a la mañana, de un viernes a un sábado, desforestaron como con 6 retroexcavadoras todo ese sector. Y cambiaron el microclima, el sistema arbóreo que había ahí, de un relámpago. O sea, en un viernes para un si se sábado. dan cuenta, Y eso es lo que vamos a recuperar ahora. si se dan cuenta, por el lado de Auco, se dividieron todos los terrenos y se están vendiendo entre 17, 20 millones de pesos los 5.000 metros. Entonces yo me imagino que a lo mejor la inmobiliaria ya pretendían invertir en estos terrenos de acá, que por suerte el municipio pudo adquirir para los vecinos y que ahora se van a reemplazar en un gran megaparque. Yo creo que es la iniciativa más grande de la quinta región, donde vamos a tener una gran reforestación, como no hay ninguna acá dentro de CONAF. De hecho, CONAF nos contaba que en la zona, el vivero más cercano, el de Yayay, tienen alrededor de 30.000 árboles y nosotros vamos a plantar más de 42.000. Entonces vamos a traernos el vivero completo de CONAF a Rinconada, y con la intención clara de eso, de que podamos bajar la temperatura, de otorgarle humedad a los suelos, ya tratar de aquí 20, 25, 30 años recuperar algunas napas subterráneas que se fueron perdiendo y también devolver esos terrenos a la comunidad. Yo creo que eso es lo principal. Y lo otro importante también es generar áreas de esparcimiento. O sea, en Rinconada hay súper pocas áreas de esparcimiento. Por ejemplo, el Cerro Chico, sería ideal que hubiera un parque ahí donde uno pudiera ir a comerse un asado. Para el 18 uno no hay cerro para ir. Hoy en día está todo cerrado. O sea, realmente todos los cerros están con reja. Entonces, generalmente hay que generar áreas de esparcimiento para que la gente tenga donde ir a comerse un asado, ir a disfrutar del cerro, tomarse una taza de té, un choquero. Consulta, van a hacer todo eso bonito de eso, de arbolitos, todo eso, una consulta, arbolitos se tengan con agüita, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la zona Pero propicia para regar la agua? lo decía él mismo, ¿ven los árboles que están ahí? ¿Quién los va a regar al cerro? Los árboles que son bosques nativos Usted los coloca, los tiene que regar así y ya no hay una gota de agua. pero usted vecina ve los árboles que están ahí, ¿no es cierto? Ve por ejemplo, los pimientos, los arrayán, los guayacán que están en el cerro, ¿quién los rega? Ellos capturan, los árboles tienen una ventaja, vecino, esos árboles están ahí por años. Ellos tienen su sistema de vida. Usted no va a regar un árbol de metro, ¿se tiene que entiende? ser un arbolito chiquito. No son tan pequeños, se entiende el punto. Los árboles tienen una particularidad, me corrige si me equivoco, pero capturan en las hojas todo lo que la ruma, la neblina, la concentran y la mandan a sus raíces. ¿Ya? Eso lo hace tan particular y por eso hay mucha gente que no le gustan los árboles, pero realmente nosotros necesitamos 22 árboles para respirar. Y aparte de eso, como decía el vecino, consumen grandes cantidades de dióxido de carbono y no entregan oxígeno. Pero nosotros, esta forestación es nativa. Por ejemplo, cuando hablábamos recién, o hablaba de los pastos y de los árboles, los pastos, los frutales, no concentran napas subterráneas porque necesitan el agua por los frutos. Entonces no secan los suelos. El bosque nativo entrega humedad al suelo. Por ende, nosotros tenemos 3 pozos en esa parte. 3 pozos de agua, adquiridos por el municipio con rol municipal, por los cuales nosotros vamos a llenar un estanque que está arriba. Un día vamos a ver si se puede hacer por las redes sociales una invitación para que ustedes vayan a conocer el sector. Es súper bueno que lo vean y conozcan los pozos. Conozcan los pozos de agua y vean los sectores de plantación. Educación estaba súper contento porque van a llevar a todos los, van a buscar una parte para estudio de geología, para que puedan los chiquillos entender el terreno, lo que es estudiar la geografía nuestra afuera de la sala de clase. Hoy día ustedes han visto los fenómenos que tenemos de violencia dentro de la escuela. Soy profesor y hemos tenido problemas todas las semanas. Entonces no hay nada mejor que tomar a los chiquillos, sacarlos afuera al aire libre, que se recreen y que aprendan. Entonces nosotros vamos a... ¿Sabe por qué le digo yo? Porque antes nosotros teníamos acá no teníamos luz, teníamos todo eso, era maravilloso. Yo le digo que yo tengo 50 años. Ahora yo veo muchos en un archivo sacando aguas de llaves para regar muchas partes. Sí. Ese es mi problema. Sí, el agua del cerro está asegurada. Tenemos 3 pozos de agua. Pero lo que estamos haciendo, vamos a hacer captación de agua con CONAF, ya con esos penales que se hacen para captar agua. La idea es que no gastemos el agua de los pozos, pero tenemos el agua de los pozos. Ahora, ¿por qué se secan los cerros? ¿Por qué tenemos sequía? Es porque alguien interrumpió el ciclo del agua.
Porque alguien deforestó. Yo, Porque alguien sacó todos esos árboles y se puso a plantar pasto, cítrico, no sé, cualquier tipo de árbol que sea frutal. Y Pero- al deforestar, nosotros interrumpimos el ciclo natural del agua. Lo interrumpimos, entonces ya no funciona. Nosotros tenemos que devolver el bosque esclerófilo a donde tiene que estar para volver a activar ese ciclo. Por eso les digo que en unos 20, 25, 30, 40 años más deberían generarse nuevas napas, deberían generarse nueva humedad y sería el primer proyecto serio que hoy día buscaría cómo devolver humedad al ambiente para que se transforme en precipitación y no estar pensando en la disminución del consumo del agua de las personas. pero, Por eso es un proyecto serio, sí que yo lo invito a todos a conocer el proyecto. pero yo, Ahora vamos a estar esperando ahí, no te quito más tiempo. no, yo creo que la señora tocó un punto súper importante porque de repente estos proyectos, claro, son brillantes, pero hay que pensar en ese tipo de cosas que plantea la señora. O sea, realmente, ¿de dónde va a salir el agua? Tú deciste los pozos, 3 pozos. Entonces hay que estudiar a qué altura está el nivel freático. ¿Cuánto bajó el nivel, la napa de agua? Si la napa de agua está muy abajo, a lo mejor va a salir muy caro de sacar agua. Entonces todo ese tipo de cosas, como son proyectos tan grandes, de varios millones de pesos, tienen que ir detrás de un estudio geológico. No, sí. Lo mismo de riego, las mineras, por ejemplo, dentro de sus planes de compensación tienen la medida de reforestar. Y las reforestaciones son súper complicadas y son de largo plazo, o sea, toman años de seguimiento, la CONAF va y cuenta los arbolitos y se secan algunos y todo. Pero eso es lo brutal de cuando uno corta un árbol, porque no es llegar y plantar y listo, va a crecer solo. Son años de seguimiento donde tiene un nombre, parcelas creo que se llama, que al final la CONAF monitorea y todo. Y me alegro que esté la CONAF también supervisando esto, porque cuando uno pone una especie, aunque sea nativa, son súper vulnerables, no sé por cuántos años, 5 o 10 años. De hecho, los planes de seguimiento de ese tipo de especies de la reforestación son en el largo plazo, no son de 2-3 años y listo las 3 o 4, son en el largo plazo y con sistemas de riego que van incluso con estos boteos, ¿no? Porque al final, sobre todo los primeros años, tienen un uso intensivo de agua, pero si la CONAF está a cargo y además con eso me imagino que lo están supervisando Sí, también. de hecho, los profesionales de CONAF son los que van a elegir dónde, cómo, cuándo plantar y el tipo de riego que vamos a utilizar. Porque son ellos los profesionales. Entonces, eso es lo mejor de todo. Entonces, nosotros nos vamos a capacitar, ya fuimos a terreno ya, recorrimos toda esa zona, las áreas donde van a quedar las zonas de trekking, no sé, distintas zonas que van a haber dentro de este gran parque. Y lo importante acá es que todos los profesionales que se van a hacer parte ahí, ya por ejemplo por la parte de reforestación son de CONAF. ¿Ya? Sí, Entonces en porque ese además sentido los yo creo, planes de y seguimiento. porque nosotros entregamos un estudio de hidrogel. ¿Hidrogeología? Hidrogel para trabajar, y fue lo primero que hicimos. Ya. Entonces CONAF nos hizo las observaciones y ellos nos sugirieron cambiar el hidrogel por otro tipo de riego. Ya. Y una vez que vieron que nosotros podríamos triangular agua por los pozos, y también como quedaban, dijeron sí, podemos llevar esa cantidad, porque si no nos hubieran dejado plantar, o sea, de hecho ni siquiera nos hubieran dejado pedirles 42.000 árboles, que es la capacidad completa casi de la quinta región. Entonces una vez que vieron que se podía regar, que se podían mantener, ellos aceptaron, vinieron, estudiaron y lo aceptaron. Yo vengo de la 9ª región, de Renaico, el primer pueblo de la Araucanía, y Forestal Mirinco allá a nosotros nos metió el dedo en la boca, como se dice, porque empezaron a plantar eucalipto, pino, compraron todas las zonas trigueras y nosotros sacábamos agua a los 3-4 metros, ahora estamos a los 28, 40 metros, recién tocando las napas. Entonces es un impacto que estamos haciendo nosotros mismos al aceptar que las grandes empresas empiecen a tomar nuestros terrenos. Sí, de hecho una de las diapos que mostraba decía que las forestales consumían como el 52% aproximadamente. Sí. Entonces va bien orientado. No, y es la misma imagen, pues también podemos acá en la zona de la quinta región la usamos con palta, pero allá hay que hacer el mismo cambio de especies nativas de allá Claro. por pinos Para recuperar y eucaliptus. Disculpa, una consulta, pero con respecto al tema forestal, el agua que utilizan, ya sea el pino insigne, el eucalipto, en la zona sur,
corrígeme si estoy equivocado o no, pero tiene que ver con un tema del riego por secano, que le llaman algo así, ¿no? Que absorbe la humedad del mismo ambiente. Porque yo no sé, yo he viajado, no desconozco básicamente. Yo sé que quienes usan mucha agua en la zona sur tienen que ver con cuando están procesando ya la madera, no el árbol como sí. El árbol por lo general, como está en zonas húmedas, que de la séptima región hacia el sur llueve recurrentemente, no tienen el riego por goteo o el riego por aspersores que nosotros conocemos acá en la zona. ¿Ya? ¿Es así o no? O sea, no desconozco el tema, pero lo que dijiste tú, o sea, en el sur también hay mayor disposición, mayor cantidad de agua. Por lo mismo se querían hacer carretera hídrica hacia la zona central. Pero en el sur, que el agua hasta hace 20 años atrás, que es el problema que estamos teniendo nosotros, no tenían la cantidad de agua que están teniendo ahora. Están perdiendo en la parte alta se llovían 7.000 milímetros, hay partes que llueven en el sur, y hoy en día están lloviendo 3.000. Y es producto de la explotación del bosque nativo. Sí, y es producto de eso. la industria. ¿Sí? O sea, hay que, como comuna, como país, somos insignificantes como país ante el mundo entero, pero tenemos que nosotros hacer el esfuerzo de educar a nuestros cabros chicos, de insistir en no contaminar con basura, de que en una casa un auto es suficiente y no que hayan 4 autos en una casa, porque podría tener un auto. Usted tiene auto la señora, tiene el auto el hijo, tiene el auto el marido, no, al marido lo prestan, pero tenemos que ser conscientes. Este planeta es el único que tenemos para vivir, el único. Y créanme que nosotros no vamos a alcanzar a ver la destrucción del planeta porque ya nos queda poco, ¿no? Pero sí tenemos descendencia y tienen que tener un planeta. Hay por ahí alguien que dice: deja el mundo hoy mejor como lo encontraste. Y eso es lo que tenemos que hacer todos, en base a esto que es lo que tenemos que hacer todos, crear conciencia que este mundo tenemos que cuidarlo todos, porque es lo único que tenemos. Acotando lo que dice don Héctor, ¿cierto? En Chile nos encontramos en emergencia hídrica desde la región de los lagos hasta lo que viene siendo Arica, Parinacota. Entonces es bastante importante tomar conciencia respecto a todo eso, que hemos hablado que en el sur llueve mucho, hay mucha agua, pero aún así estamos en una emergencia hídrica. ¿Sí? Desde los lagos, Puerto Montt, Chiloé, hasta acá, es mucho, relativamente. Y una cosita cortita y no lo interrumpo más. Ayer vieron a un señor que es geógrafo, Lagos, en las noticias. ¿Quién ve noticias? Bueno, la gente ve noticias, a mí tampoco me gusta mucho porque hay gente tanto que no me cree bien. ¿Ya? Pero salía un estudio de que nosotros, los chilenos, esto no quiere decir que no tenemos que bañarnos, aquí que claro, por el consumo de agua que nosotros gastamos en una semana parando estas botellas desechables de 1,5 litros, en una semana nosotros hacemos la distancia de lo que es la Tierra a la Luna, por el gasto de agua que tenemos, el mal uso del agua, porque todavía nosotros lavamos el auto con la manguera. Todavía nosotros regamos el pasto, no con un sistema de hay que mantenerlo, sino que lo regamos, cosa que ojalá salgan ranas. Entonces nosotros tenemos que crear conciencia, el agua tenemos que cuidarlo, el planeta tenemos que cuidarlo, la comuna, esta comuna sigue siendo linda, chiquita, sigue siendo bonita. Y qué bueno que hayan estos proyectos para reforestar sectores que fueron siempre verdes, volver a tenerlos verdes. Perfecto. Sí. Estoy de acuerdo con el caballero, pero creo que hay que dejar claro que las industrias son las que gastan principalmente el agua, no nosotros. Por lo tanto, está bien, hay que cambiar nuestro hábito, pero también es importante informarse y ser una persona política, porque al fin y al cabo las políticas públicas en relación a estos elementos han dejado bastante que desear, independiente del sector político del gobierno que se encuentra en turno. Por lo tanto, lo que depende de nosotros es la información, ¿cierto? La educación y meternos en este tema de las políticas públicas, porque en realidad
La desinformación y el desconocimiento muchas veces nos deja de culpables a nosotros y los culpables son otros. No, sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, o sea, si nos vamos al gráfico de cuánto se ocupa en agua, que ocupa la población en agua potable, es súper poco, es mínimo, pero igual hay que hacer ese cambio. Hay que tratar de aportar con un granito de arena, por ejemplo, ¿cómo podemos evitar el calentamiento global o el cambio climático? Acá hay tips que se pueden hacer, pero realmente si no hay un cambio, como mencionaba anteriormente, si China o Estados Unidos nos decían, oye, vamos a producir menos, vamos a bajar las emisiones de CO2, realmente no va a servir de nada. Lo que cuando les mostré el gráfico de los países que se habían comprometido a bajar las emisiones de CO2, China no estaba. China no firmó ese acuerdo. Quería abordar respecto a lo que decía Néstor, la emisión de gases, por ejemplo. Me gustaría saber si están hechas las políticas públicas comunales, la mejora, por ejemplo, de la ciclovía o también el incentivo de los profesionales o de los funcionarios en general de las escuelas, por ejemplo, de los mismos municipios, para el uso de las bicicletas. Porque vemos las ciclovías, por ejemplo, yo pedaleo y no se puede pedalear en la ciclovía porque uno saltan, los países están ahí y tampoco en las escuelas están, por ejemplo, el uso de las duchas. Un funcionario que llegue, el incentivo con agüita caliente, ¿no es cierto?, paneles solares. Entonces, si hay propuestas respecto de las políticas públicas comunales. No te puedo responder esa pregunta porque no trabajo para la municipalidad, si yo trabajo. No sé si alguien acá trabaja en la municipalidad que pueda responder eso. ¿Sí? Sí, medio ambiente, pero claro, que son otros temas, otras áreas, pero súper atingente la pregunta. De hecho, hace un tiempo atrás nosotros pensábamos cambiar la ciclovía y poner paneles solares en el suelo para aprovechar esa energía del traspaso de las bicicletas. En otros países se ocupan, se ponen paneles solares en la base y con eso se puede fomentar todo lo que es la electricidad de San Martín. Pero, como les digo, un proyecto de fuera involucra altos recursos. Entonces, son proyectos que están en estudio. Pero sí, las escuelas sí están preocupadas al menos. La semana pasada hubieron algunas reuniones con medio ambiente y estaban pensando en esto, en volver al origen. Yo todo me vuelvo a plantar, y creo que, no sé, yo creo que plantaba unos 20.000 árboles yo. Entonces, los chiquillos estaban, al menos las escuelas están pensando en esto. Y yo creo que es volver al origen. Si podemos llegar con los chiquillos de la escuela a que tomen el hábito de plantar, se hagan responsables del ecosistema, del medio ambiente, yo creo que todas las iniciativas que salgan del uso de la bicicleta, ¿no?, se va a hacer más sociable, va a ser más fácil hacerlo, porque se va a hacer más común. Hoy día todavía cuesta pensar, todavía hay gente que piensa que plantar un árbol no es prioridad. Y hay gente que piensa que plantar un árbol no es prioridad, como que nosotros respiráramos autos, calles, edificios. Entonces, cuando nosotros cambiemos todo un poquito la mentalidad, todo lo que tú dices que es súper atingente se va a hacer mucho más fácil. Sí, lo quiero como idea para que ustedes lo canalicen también. Y vamos a llevarlo, vamos a preocupación que también veo dentro de, por ejemplo, yo soy profesor, veo mis colegas también que hay muchas enfermedades asociadas, muchas veces justamente a la llegada con auto, ¿no es cierto?, y el poco ejercicio físico. Es un mal negocio para la empresa automotriz tener una bicicleta, y para todo es un mal negocio, para todo el consumismo tener una bicicleta, porque estáis sano, si deporte, no gastáis benzina, no gastáis repuestos. Voy a seguir, me quedan 3 slides y terminamos. ¿O que tenían una pregunta? Para después discutir con un café, ¿les parece? Ya, acá entonces ya se ha tocado el tema, ¿cómo podemos evitar esto? Y es principalmente fomentando el transporte público, teniendo menos autos y el uso de bicicleta, ahorrar energía, lo que se comentaba del agua, reducir y reutilizar el agua, ducha más corta, a lo mejor estamos aportando un granito de arena, pero estamos aportando algo, plantando más árboles, consumir menos carne. ¿Por qué? Porque un kilo de carne se necesitan 15.000 litros de agua, ¿ya? Y aparte la vaca cuando hace caquita, metano,
o sea, libera metano y ese metano es parte del gas de efecto invernadero. Entonces, también el reciclaje, súper importante. Una huelga al consumismo, o sea, se acerca la Navidad y vemos que el mall todo está repleto, realmente los celulares de repente no duran nada, la ropa no dura nada porque lo estamos cambiando demasiado pronto, o sea, realmente no le tomamos... En el tema del reciclaje, nosotros acostumbramos a reciclar en nuestros hogares. Muchos de los que estamos acá lo hacemos. Pero resulta que cuando pasa el camión a retirar la basura, echan todo junto. Que ahí voy a tocar el punto en la siguiente diapo. Si estoy dando el paso y lo voy a tocar. Y finalmente, lo que estábamos hablando, que informar es educar. O sea, llevar este mensaje, porque realmente hay que hacer un cambio. Si esa es la mentalidad, ya si la cosa no puede seguir igual, o si no el planeta ya no es sustentable para seguir viviendo. Entonces, ideas comunales que se pueden hacer. En Canadá, mi abuela vive en Canadá, es testigo, es una foto de un calendario de ella, que lo entregan el primer día de enero. ¿Y qué pasa? O los últimos días de diciembre. Entregan un calendario cuando va a pasar el camión recogiendo plástico, cartones y cuando va a recoger basura normal. Francia, similar. El día jueves pasa el camión de los cartones, el día lunes pasa el camión normal. Y las botellas de vidrio, dispensadores por todos lados. En la comuna, ¿cuántos puntos verdes hay dispensadores? Hay uno, que es el de la plaza, y no hay más. Entonces, de repente, reciclar es súper complicado, porque no existen espacios para reciclar. O sea, ¿dónde podemos dejar, si separamos la basura, que sirva de algo? Educación en medio ambiente, a lo mejor incentivo a la comunidad a limpiar y a mantener su espacio, hacer caminata, incentivar ir a caminar al cerro, ir con una bolsa de basura, lo hacen mucho en los países anglosajones. Y finalmente, algo importante en la comuna, que es mejorar la locomoción colectiva. O sea, la locomoción colectiva acá de Rinconada es pésima, en Calle Larga es pésima. Realmente, a lo mejor hay que pensar en medio de transporte del primer mundo. Ya que no sean las microsportos, sino tiene que ser una micro que realmente pase a la hora, sea una micro decente, porque las micros de acá son indecentes. Entonces son medidas que a lo mejor para la municipalidad son tareas pendientes y son tareas importantes. Y lo mismo que decían allá, o sea, mejorar la ciclovía, para fomentar el uso del transporte público y la bicicleta. Y finalmente, la conclusión de esto, acá les pongo lo que les comentaba recién, las principales extinciones de la historia, donde se extinguieron cerca de los 600 millones de años, 85% de la especie, después como los 470% de la especie, la permotriásica, 95% de la especie, generalmente asociado a cambio de la composición de la atmósfera, de calentamiento global. En el Triásico, cuando se van los dinosaurios, es cerca del 80% de la especie. Pero la extinción más grande es la permotriásica. Entonces, si nosotros no queremos que nos pase esto, tenemos que dejar de hacer esto, de destruir el planeta. O si no, va a pasar eso. Entonces, el cambio es hoy día y no mañana. Entonces, hoy día tenemos que empezar a hacer conciencia y tratar de transmitir este mensaje. Eso era la presentación. En relación a que Estados Unidos y China no firmaron el protocolo de Kioto, nosotros hoy día en Chile tenemos un gobierno que aceptó firmar el acuerdo de Escazú, pero el gobierno anterior lo encontraba que no era necesario firmarlo. También teniendo en consideración que Brasil, por ejemplo, tiene un presidente como Bolsonaro que encuentra que Escazú no sirve para nada. ¿En qué podría ayudar que países que tienen un menor impacto como Chile firmen el acuerdo de Escazú y potencias como Brasil no se adhieran a él y potencias como Estados Unidos y China no participen tampoco del protocolo de Kioto? ¿Tendrá algo positivo o al fin y al cabo de todas maneras hay que presionar de alguna forma, no sé cómo, a las potencias, a las grandes potencias para que se adhieran a estas estrategias? O sea, yo encuentro razón en lo que estáis planteando de que, o sea, al final si juntáis varios países chicos, lográis formar un país relativamente grande. Entonces, igual, si tiene algo positivo, porque de todas formas estáis bajando las emisiones de gases de efecto invernadero. Y también te encuentro razón en que tenéis que presionar de alguna forma, por ejemplo, a los chinos no comprarle más. Si los chinos no deciden seguir produciendo como locos, pero uno ¿qué hace? Oye, AliExpress es súper barato. Entonces uno cae en la inconsecuencia de comprarle a los chinos. Entonces,
nos pisamos la cola en ese sentido, porque al final ya le compramos a los chinos, pero los chinos siguen produciendo como locos. Y Estados Unidos igual se comprometió, no sé si en el acuerdo de Kioto salía eso, pero se comprometió a bajar las emisiones en 2030 en un 30-25%. Entonces igual es algo... En probabilidad, y en el tema del porcentaje de los cánceres y todo el impacto que tiene la contaminación, el tema del aire, la calidad de vida, sí, en países pequeños como este sirve que se haga ese tipo de cosas, porque si uno se va a las estadísticas como en China, la cantidad de cáncer que hay, la cantidad de personas que tienen problemas a los pulmones por el tema de la calidad del aire, es mucho más elevada que como en Chile, por ejemplo. Pero también si nos vamos a algo más micro, algo más pequeño como es aquí, el relave tiene un porcentaje súper elevado de que elevan las probabilidades de que la gente de aquí de Rinconada tenga cáncer. Por lo mismo, sí sirve que se hagan políticas pequeñas que partan desde la comuna hacia lo macro, que es un país. ¿Por qué? Porque da la calidad de vida que se le entrega a las personas. Ese es un súper buen punto, pero hay que saber que por el menos lo que es el tema ambiental en Chile cambia a partir del 2010 en adelante. Y el relave que tenemos acá en la comuna es anterior. Entonces pasa a ser un pasivo ambiental minero, ¿ya? Que quedó fuera de una jurisdicción donde una empresa se podía hacer cargo de sus residuos, entonces no se podía intervenir. Y más encima es de un privado, un terreno de un privado, donde la municipalidad no puede intervenir. Pero es un súper buen punto para que nosotros podamos hacer algunas observaciones, como cobertura vegetal. Nosotros hemos hecho varias observaciones, pero sí, como es de un privado, de hecho un ingeniero metalúrgico, después no lo voy a nombrar, pero de un ingeniero metalúrgico, entonces esa zona es súper difícil para la municipalidad por intervenirla, porque tú no puedes intervenir algo que es privado, ¿ya? Y si no cuentas con el consentimiento del privado. Pero no es tan así, porque yo en mi terreno privado no puedo hacer lo que se me antoje generando un impacto que está fuera de ese terreno. Entonces si hay instituciones que sí te permiten hacer algo, por ejemplo a través de la misma Superintendencia de Medio Ambiente, a pesar de que es un pasivo ambiental y que operaba antes de la ley de base general del medio ambiente, aún así puedes hacer gestión, sobre todo considerando las emisiones que genera ese pasivo ambiental. Sí, de hecho, y hay convenios también que con la misma universidad, creo que la Chile, con la Tapia, Jocelyn Tapia, creo. Ella tiene, trabaja en Lima. Sí, la Jocelyn. Ella también tiene varias políticas de cubiertas vegetales y todo que las desarrollan en distintos relaves, y el de acá tiene la gran ventaja que naturalmente tiene algunos árboles, entonces eso ya te prueba que tú puedes implementar ahí una cubierta vegetal. Sí, de hecho hay se gestionaron varios proyectos que se llaman de fitoremediación, que son cubiertas vegetales, ¿ya? Pero nunca se logró poder llegar a acuerdo con, me parece que es profesor de la Chile, entonces no se pudo llegar a acuerdo. Nosotros nos dimos, tiene una granja, hicimos un estudio chiquitito ahí, ya donde pudimos testear la cantidad de arsénico y otros minerales. La ley era muy alta porque como esto se cortó mucho antes, la ley de cobre era mayor, entonces tenía grandes cantidades de minerales que todavía están depositados ahí. De hecho, yo llegué a pensar que este privado quería venderle a alguien, sí, para que extrayera a través de algún proceso el resto de cobre que estaba alojado y el resto de material que estaba ahí. Entonces, yo sí, de hecho lo sigo pensando. Entonces, por eso no pudimos llegar a gestionar, pero la idea era sí hacer un proyecto de fitoremediación, tener una cobertura completamente vegetal, porque los que somos de Rinconada sabemos que todos los niños van a jugar al relave. Y que el relave está totalmente seco, las partículas de relave son menores a un grano de arena. Entonces basta con que corra abierto, como bien dijo, para que eso, el relave está, más encima está fuera de la norma, porque está a menos 50 metros de la primera casa. Entonces está fuera de norma. Entonces basta con que corra un poco de viento para que ese material de arsénico se vaya a la ropa que está tendida en los tendederos y esa persona se ponga esa ropa con arsénico y se vaya contaminando de a poco. No, y basta con respirar ese aire, o sea, realmente este es un foco de cáncer. Imagínate que enfrente pueden haber cultivos también, o pueden caer al estero, restos de arsénico, restos de relave, con los cuales se regan las papas, la lechuga y todo lo que nosotros consumimos en las ferias de acá libres. Entonces, eso es un pasivo ambiental minero, y en el estudio que se hizo hace un par de años atrás, indicaban como en el 9º lugar este pasivo ambiental de Rinconada entre los más riesgosos del país.
Entonces, ahí hay una tarea súper importante que la tenemos que hacer todos, ¿ya? En la manera de presionar de buena forma para que este privado nos permita hacer intervenciones en su terreno. Te permita si le genera un costo a él. Pero siempre y cuando tú busques convenio o estudio y también te pongan con lucas, yo no sé, a través del gobierno nacional o algo así. Lo que pasa es que hay faenas mineras trabajando en el sector. Yo vivo apegado a ese terreno. Y al caballero lo conozco, pero el caballero cuando hemos tenido la reunión con él hemos conversado, y que está dispuesto a que le sellen ese pato, se llama, le tiran capa de tierra arriba. De hecho, pues, estaba dispuesto a donarlo, a pasarlo sin cerrar ese parque para que se haga forestal. Pero no han pasado, yo vivo ya que compré hace casi 20 años y ese parque. He visto pasar, en nacer niños que hoy día tienen 20 años y he visto morir muchas personas han ido porque el arma que la ataca y yo vivo al lado, no me pueden decir que no es así. Y he venido un montón de alcaldes, o sea, pasaba dentro de la alcaldía, bueno y malo, y de esto siempre se ha hablado. Ahí no viven ellos, no viven ellos. Creo que Pablo Nachur, que fue uno de los concejales, está más que claro que tiene un lado de su casa, pero es un problema diario. Y a diario, los niñitos van a jugar a la pichanga y olvídense, de acá de Rinconada vamos a ver. Cuando llueve se tira con toboganes para abajo. Y yo llegué joven a jugar pichanga y siempre hemos lidiado con eso. ¿Pero cómo está ahí? Sí, yo creo que se ha transformado en una zona de sacrificio porque no hemos tocado el tema que al otro extremo está la planta de Tubal. Entonces el sector de lo que es Mina Caracoles se ha visto afectado hace mucho tiempo. Ha sido totalmente golpeado. Claro, aparte de Relave, tenemos ya quizá una planta de tratamiento, pero igual a nosotros que somos de acá de la comuna, hemos notado que también hay algo que está influyendo ahí, malos olores, etcétera, y es algo que está afectando diariamente a esta localidad y necesariamente afectada por privados, ¿cierto? Entonces yo creo que, no sé, sin querer, se ha transformado en una zona de sacrificio que tenemos acá en la comuna. No sé si saben, pero los olores están regulados. Es que si viven cerca o algo, uno puede poner denuncias por eso a la Superintendencia del Medio Ambiente. Y ellos están obligados a Señorita, fiscalizar. lo instalaron un tratamiento de aguas al día a menos de 100 metros de donde está la población, cuando se tenía que estar al mínimo 4 kilómetros de ahí. Sí, pues, pero cuando Y lo se hicieron instalan sin pedirle permiso a nadie, y el presidente de la Junta de Vecinos, que era una persona que nadie se decidía a ser líder de ellos, que tuviera una vocación para defenderlo. Pusieron a la persona que tenía menos de 10 años y hasta le ofrecieron trabajo por 50 millones de años. Le pusieron y que iban a trabajar como 20 personas ahí de la mina. Ahí siempre se hacía trabajo, siempre ha habido pobreza. Pero cuando ya estos ahí pusieron el tema, no hay ninguno de ahí de la mina Caracoles trabajando, son todos, y ¿sabes? Dijeron que era 30 o 40 personas y hay 3 que cumplen los No, pero si usted como vecino se siente es afectado, más, hay me la vuelvo a sentir de institucionalidad nuevo, están tirando el agua hacia el día al estero con coliformes y nadie va a hacer ni siquiera un análisis. Por eso le digo que esos proyectos están regulados y si les permitieron ponerse ahí tan cerca deben tener medidas de operación que debiesen cumplir. Pero vaya a sacarlo ahora, si ahora lo estamos yendo Por eso mosca. le digo que existe la institucionalidad que les permitiría hacer ese tipo de denuncias. Pero mejor, o sea, yo ahora igual me ofrezco, porque yo estos temas no los sé, entonces yo trabajo mucho con equipos científicos, con química de agua, entonces podría tomar muestras, venir a buscar muestras, y llevarme muestras, analizarlas y hacer un informe científico, técnico, y presentarlo a la Superintendencia de Medio Ambiente, con datos duros, diciendo, oye, mira, sabéis que acá la contaminación en nitrato es de tanto y debería ser de tanto de acuerdo a la norma del agua. Entonces podemos coordinar y tratar de hacer algunos estudios para realmente vayan respaldados con datos científicos. Tú les puedes hacer una pega de hecho, porque todas las condiciones de operación en las que ellos están aprobados son públicas. Entonces tú puedes conocer cómo ellos debiesen operar y cómo están fallando. Entonces, Yo quiero volver a tomar el punto, pero después continuar. Nosotros vivimos bajo la lógica del mercado. Por lo tanto, que existan mecanismos para
poder controlar estas situaciones, al fin y al cabo el mercado prevalece. Acá nosotros sabemos que Chile es un país que supuestamente no es corrupto, pero en el último tiempo nos hemos encontrado con hartas sorpresas, por lo tanto los mecanismos que existen no sé si son los adecuados hoy en día. Pero, por ejemplo, lo que estás diciendo tú, que vivimos bajo la lógica del mercado, por ejemplo, querían poner una planta elevadora de caca en medio de Patagual, al medio de una población. O sea, Val podría haber puesto la misma planta un poco más allá, le sale un par de millones de dólares, que a Val no le va a doler, pero no lo hacen, porque los locos dicen, oye, sabéis que me prefiero ahorrar 5 millones de dólares, de todas formas voy a ganar 20, pero me ahorro 5 y no, así no, o si no, vayan a ganar 15. De todas formas ganan, pero ese es el problema de la empresa, que la empresa no se preocupan en mitigar el daño. O sea, realmente por ahorrar un par de pesos que de repente son despreciables para las grandes empresas, no hacen esto, pues, ¿cachai? Entonces, claro, vivimos la lógica del mercado. Si a lo mejor hoy en día vivimos en el capitalismo, estamos acostumbrados al capitalismo, pero tiene que ser un capitalismo regulado. O sea, los países, por ejemplo, la Unión Europea, son capitalistas, pero allá la salud, la educación, todo eso están ya dados a la sociedad. No tenéis que pagar por estudiar, por enfermarte, ¿cachai? Pero Estados Unidos, el líder del consumismo, pero no existe la poca regulación que existe acá, ¿cachai? Sí, no, yo entiendo eso, pero por ejemplo, si hablamos de Dinamarca, Noruega o Canadá, ellos viven en un sistema, ¿cierto?, similar al capitalismo, tienen ambas partes, pero ellos cuidan su territorio, pero el impacto que generan como Estado, también como facilitador de empresas en otros territorios es tremendo. O sea, lo podemos ver acá, por las mineras que tienen, ¿cierto?, participación extranjera. Por lo tanto, hasta cierto punto también, eso es... Pero por eso, por ejemplo, tú llegas a Chile, yo soy una empresa minera, vengo de Inglaterra, allá las normas no puedo sacar cobre si no hago tal cosa, pero llego a Chile y está todo permitido. Incluso el royalty, nosotros pagamos royalty variable entre 0 y 4%, o sea, en Perú pagan 15% royalty, en Australia pagan 30% royalty, o sea, lo que sacan, tienen que dejar un 30% adentro. Acá, por ejemplo, Calama, sacan cobre y las patentes las pagan en Las Condes. Ni siquiera son dignos de pagar las patentes en Calama. O sea, el norte de Chile debería ser precioso, la ciudad es ser Dubái prácticamente, pero no, o sea, saco el recurso y me lo llevo a la zona central. Entonces, paraíso del neoliberalismo. Entonces, como no hay regulación, claro, vienen empresas que vienen con las normas, pero llegan a Chile y está todo permitido. Va a llegar un poquito más allá en Santiago. ¿Es real eso? ¿Puedo responder esa pregunta? Sí, respóndelo. Yo ser experto. Yo trabajo en la agricultura hace 25, 15, 40 años. Hace 25 años atrás fui a una charla tal cual como esta con un señor de la Universidad Católica, ingeniero agrónomo, que nos habló que de 20 a 25 años más el clima que estaba en Ovalle iba a estar en la zona de Calle Larga, Los Andes, San Esteban. Es así. O sea, si tenemos dudas, el desierto ya llegó a esta zona. Tan simple como en el día hacen 30 grados, que no es normal que hagan 32 grados en este tiempo, y que en la noche bajemos bajo los 5 grados. El desierto ya se instaló en esta zona. Espero que sea algo cíclico, cortito. Yo estaba esperanzado hoy día levantarme y volverme a acostar, porque estaba lloviendo, no se trabaja en el campo. Nevó en la cordillera, gracias a Dios, pero el clima del desierto ya está instalado hace mucho rato. Acá los mapas, siempre que tú buscáis para hacer estas figuras, por ejemplo, sale un clima mediterráneo, y acá ya estamos en un clima semiárido, que tenemos menos de 200 milímetros al año. Entonces es un semiárido. En el norte de Chile ya tenía un hiperárido, y en Copiapó, La Serena, ya tenía un árido. Entonces realmente son climas desérticos. ¿Cada cuánto se actualiza el climogramas específicamente? O sea que tú vas midiendo la precipitación anual, pues. Por ejemplo, yo tenía un trabajo ya que desde el Mioceno, como de los 40 millones de años, que estudiaba cuando se aridificó el desierto de Atacama, que se aridificó cerca de los 20 millones de años. Entonces tú sacáis la tasa de precipitación. Entonces cuando ya tenéis tasa de precipitación menos de cierta precipitación durante un periodo de tiempo, ya tenía un cambio climático.
Entonces acá ya estamos en un semiárido porque la tasa de precipitación ya disminuyó en promedio de 200, es menor a 200 milímetros al año. ¿Y eso antes de la formación de la raza humana? ¿Cómo? ¿Del Mioceno? ¿Antes de la formación de la raza humana? No, eso es mucho antes de la formación de la raza humana, pues estamos hablando de 40 millones de años. Ya veníamos Sí. con un cambio que era propio del planeta. No, o sea, como hablé, el cambio climático existe, hemos tenido periodos, como dije, hace 10.000 años tuvimos la etapa de glaciación, que es cuando estaban los mamuts, después empezamos con un calentamiento global, pero el problema del calentamiento global de ahora es que ha sido en 200 años, entonces ha sido demasiado rápido, no es un proceso natural. No estaba haciendo el gesto de que aumentó de manera Ah, sí, exponencial de- el efecto invernadero que hay ahora. Tengo la última pregunta y no pregunto más. Pero no sé si se relaciona con lo científico, lo he escuchado, o tiene relación con teorías de conspiración. ¿Qué tan real puede ser el cambio o que se inviertan los polos de la Tierra? No, o sea, un área mío es el magnetismo. Entonces yo estudio cómo se depositan los minerales de hierro en función del campo magnético. Entonces eso va cambiando cada 100.000, 300.000 años, que tenemos zonas de polaridad negativa y zonas de polaridad positiva. Entonces así nosotros estudiamos la edad de la Tierra a través de una señal magnética. Entonces no hay un estudio que existe una correlación que cuando hayan cambios de polaridad, porque han habido muchos cambios de polaridad, hayan grandes extinciones. Entonces eso yo te diría que es mucho más conspirativo, porque realmente, como te mostraba, la ciencia es imparcial, o sea, no apoya ni a la derecha ni a la izquierda, no es ni buena ni mala, son datos, son números. Entonces, por ejemplo, si tú medís las emisiones de CO2 hoy en día y las medías hace 20 años, realmente había un incremento. Bueno, en primer lugar agradecer la presentación, llegué un poquito tarde, pero llegué justo a lo más concreto que viene ahí con el tema del debate. Agradecerlo porque también lo da una persona que vive en la comuna de Rinconada, entonces nací y criado aquí, pues así que por esa parte más que solamente agradecimiento. Yo que trabajo desde la educación, desde mi área que es la historia, bien, tengo formación también en el tema de la geografía. ¿Ya? Y a mí me gustaría que tú desde tu punto de vista específicamente de especialista en el área de la geografía, me aclararas cómo yo como educador puedo hacerles entender a mi estudiante, bien, concientizarlo, a que este consumo desmedido que han dicho muchos de los personas que se encontramos acá adentro, puede convertirse en un consumo más consciente y más informado. Porque si China, Estados Unidos son grandes potencias porque nosotros mismos lo hemos permitido, básicamente. ¿Cómo tú crees que desde el punto de vista geográfico, educacional, podemos equilibrar esto para llegar con un mensaje que realmente impacte? Porque hoy en día los cabros jóvenes poco entienden y mucha de esa basura que está ahí probablemente la van y la dejan probablemente jóvenes. Entonces esa es mi consulta. Escucha, hoy día en la mañana le hice una charla a los chicos de sexto básico, ¿ya? Nosotros los científicos cometemos un gran error de que hacemos difusión de ciencia pero a través de paper, o sea, artículos científicos. Mi currículum tiene que ser paper. Entonces, si yo quiero que me contraten en otra universidad, quiero cambiar mi trabajo, lo primero que me van a revisar van a ser dónde ha publicado, en qué revista, cuál es el factor de impacto. Eso es lo que nos interesa a la comunidad científica. Entonces, este tipo de instancia entre ciencia y comunidad se da súper poco, pero un error también de nosotros que no generamos esta instancia. Entonces, como era hoy el Día Mundial de la Tierra, yo quería hacer algo para llegar a la comunidad. Y con los niños chicos fue mi primera experiencia haciendo clase a niños chicos y fue bastante satisfactorio porque era un curso como de 40 porque estaban los niños de Casuto, los niños de Auco y estuvieron callados, preguntaron, participaron mucho de la clase. Después le pregunté a los profes qué tal había sido la experiencia, me dijeron que súper positivo porque nunca se quedan quietos. Entonces yo creo que eso, o sea, esta charla yo la traté de preparar que fuera catastrófica, porque realmente lo que estamos pasando es catastrófico. O sea, si realmente no hacemos un cambio hoy, o sea, realmente se va a acabar la humanidad. Sí, así sencillo. Y se dieron cuenta cuánto es la historia de la Tierra, cuánto ha vivido la Tierra. O sea, nosotros somos despreciables. 10.000 años, 15.000 años, no es nada. Entonces, si los dinosaurios vivieron 250 millones de años y se extinguieron por culpa que no fue de ellos, nosotros nos vamos a extinguir si no hacemos un cambio, a las futuras generaciones estamos jodidos. Por ejemplo, de nuevo mi abuela, el niño chico, ella tiene un nieto que tiene ¿cuántos? 5 o 6 años,
Él es consciente, fue una hermana de ella en Canadá y botó el papel del yogur en el envase equivocado de la basura. Llegó el niño chico, se lo tomó y le dijo, no, no se hace así. Fue, lavó el envase de yogur y lo botó donde correspondía. Entonces, allá desde los colegios se fomenta esto, se fomenta lo que es el reciclaje. Pero ahí caíamos en el error, ¿por qué sacamos con reciclar si no tenemos dónde tirarlo? Entonces, tiene que ser toda una cadena desde que de la municipalidad o de los gobiernos se preocupen hacia abajo, que ya transmitamos el mensaje de reciclar, pero tiene que ir acompañado del dónde, del cómo hacerlo, de la enseñanza. Entonces, eso es todo un conjunto. Y ojalá que las políticas públicas sean a largo plazo. Sí, pues sí. Al final viene el cambio de gobierno, ya sea comunal, nacional, etcétera, y se deja de lado. ¿Ya? Que probablemente también la preocupación que tenemos muchos de los vecinos, que también es válido lo que mencionaba la vecina también ahí, el tema del agua. O sea, muchos nos preguntamos, oye, en pleno cerro, este parque, ¿dónde sacan el agua? Aclara también el señor ahí que existen los pozos, ¿ya? Pero esa información, si no asistimos a estas charlas, poco se sabe. Y también ahí también tiene que haber una difusión de las ideas principalmente, no entender que todos tienen redes sociales, porque hoy día todos somos a través de redes sociales y la mayoría de las personas que son adultas acá dentro de la comuna tampoco se informan a través de las redes sociales. Un punto súper importante que menciona el tema de que los jóvenes en la actualidad o por lo menos en lo general van a los datos concretos, mucho. Entonces, claro, hablar con un niño ya es más de concientización. En cambio, con la gente, entre comillas, los 20 años, yo lo que he visto en la gente que asista a estos seminarios o charlas es que van a los datos y de los datos sacan ideas o cosas para hacer. Entonces, el tomarse de la mano, de repente, el decir, alguien de esta edad que igual está más cercana a los niños, de que vaya, de que dé ideas, de que ayude y de que la municipalidad también escuche, porque los jóvenes tienen muy buenas ideas sobre qué hacer y cómo o plantear de manera distinta a cómo lo ven los adultos. Y también que los jóvenes sean los que escuchen la idea de la casa y las lleven hacia lugares así, por lo mismo, porque las redes sociales las ocupamos prácticamente nosotros y no los adultos mayores, que ellos también tienen ideas y dicen, no, es que antiguamente se hacía esto y se puede hacer en la actualidad, y yo creo que sería mucho más fácil, porque a nosotros nos impactan más los datos concretos y lo podemos llevar hacia nuestras familias. No, y como decía, o sea, este tipo de instancias se tienen que ojalá seguir repitiendo porque generan esto, discusión, generan ideas. Entonces sería bueno que estas instancias de difusión científica, difusión cultural se sigan dando a lo largo del año, o sea, una charla una vez al mes para que se junte gente a debatir, conversar, manifestarse, sería súper, súper bueno. No sé si alguien tiene más preguntas. Entonces damos por finalizada la charla. Muchachos, caballeros, perdón, señora, agradecer a Héctor, como le dije en un principio, le sacamos el jugo, ¿cierto? Como corresponde, agradecer que nacido y criado acá en la comuna, y agradecer también que viene de todos sus estudios, viene también a entregarnos algo a nosotros. Esto también se tiene que repetir. Nosotros queríamos instaurar, ahora está Natalia con nosotros, pero también está trabajando Ingrid y Roxana que anda por ahí, y queremos repetir charlas, conversatorios principalmente, así que los dejamos invitados también para el próximo mes, el Día del Patrimonio, que vamos a tener igual algunas actividades. Así que muchas gracias, hay cafecito, chiquillos.